Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be. Venga, que hay que hablar de Champions, hay que hablar, por supuesto, del arbitraje, de ese método disciplinario y esas tarjetas que habrá que ver quién va a tener más o menos en esta Champions, o mejor dicho, en estas competiciones europeas. Espi de Espix, amigo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Adrián, pues muy bien. Con ganas de competición europea, entiendo. Nosotros que nos vamos a centrar ya en el día de mañana, donde tenemos 4 partidos de Champions, y el que más nos llama la atención, por supuesto a nosotros, por la cercanía, ese Real Madrid-Manchester City, que empieza a ser ya un clásico europeo. Pues sí, la verdad que es uno de los partidos que se está convirtiendo ya en tradición año tras año. Eso quiere decir también, y habla bien de los dos equipos, de cómo llegan a estas instancias finales, y por eso es porque se cruzan también más, no es casualidad. Para este partido pues tenemos un Real Madrid que viene quizás con más dudas que el Manchester City. Manchester City, sin ser el que era años anteriores, creo que ha mejorado respecto al año pasado, y este Real Madrid pues yo creo que está al mismo nivel o incluso un poco por debajo, porque ha combinado actuaciones a mejor nivel, pero sí que se encuentra con sorpresas de derrotas inesperadas en partido tras partidos. El árbitro que tenemos para este partido es un árbitro de garantía, Mauricio Mariani, árbitro italiano de mucha experiencia en Serie A, de muchos partidos ya al máximo nivel. Y bueno, tenemos dos equipos que quizás en otras temporadas eran un poquito más under, sobre todo el Real Madrid, que ha incrementado media en esta temporada y suele ser un equipo más ganador de handicaps que respecto al City. Y un City que también eso, a medida que se le han ido dificultando ciertos partidos, pues también ha incrementado un poco su media. Entonces, bueno, podríamos esperar un partido que en otras temporadas fuera menos tarjetero, pues aquí sí que podremos esperar que haya más movimiento, aunque tratándose de la ida, pues siempre vamos con esa precaución de que quizás donde se destape todo sea en el partido de vuelta. Para mí aquí la línea correcta sería una línea 4.0, es decir, yo espero unas 4 tarjetas en el partido, y los dos equipos los veo igualados en cuanto al handicap se refiere, es decir, veo lo mismo de favorito al Real Madrid que al City a recibir el mismo número de tarjetas. Pues nos quedamos con eso, un partido muy emocionante y uno de los mejores de esta jornada de Champions, no cabe duda, y vamos a ver lo que puede hacer el Real Madrid, teniendo en cuenta, por supuesto, que a la vuelta tiene que ser en el Etihad Stadium, un partido también que nos llama muchísimo la atención por la competitividad, por los dos equipos y porque se enfrentaron en esa final del Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain-Chelsea. Sí, totalmente, un partido de mucho cartel también, ya en estas rondas el tamiz, ¿no?, que se ha ejercido sobre equipos más débiles, pues deja pues un cartelón de partidazos, y no es menos de que el árbitro que lo dirige, que es el español Alejandro Hernández, presuma de ello en redes sociales, ¿no? Lo hemos visto en Instagram, publicando ese partido con orgullo, ¿no?, para el cual ha sido designado por UEFA. Y bueno, tenemos un PSG que siempre hemos comentado, es un equipo muy dominador, que tiene mucha posesión, es un equipo que en base a tanto tiempo que tiene el balón comete pocas faltas, también recupera mucho en campo contrario, sin cometer demasiadas faltas, y como consecuencia de ello no ve tantísimas cartulinas como sí lo hace el Chelsea. El Chelsea es un equipo
que es muy competitivo, presiona alto también, pero sí que rasca un poquito más. Quizás de los grandes equipos diríamos el más over, ¿no? Si hiciéramos un top 10, top 12 de equipos donde incluiríamos al Chelsea, por supuesto, quizás lo colocaríamos como el más over. Y Hernández, que curiosamente podríamos decir que tiene un rasero en liga mucho más amonestador, donde se va a una media de unas 5 tarjetas por partido aproximadamente, y sin embargo en Champions se queda entre las 2,5 3. Este partido sí que es verdad que puede tener más miga. Y bueno, como hemos dicho, igual que en el Real Madrid City, quizás se destape más en la vuelta, ¿no? Donde ya se decía todo. Y aquí en este partido de ida, pues la estimación para mí correcta es una línea 4.0. Y aquí sí, la diferencia es que el Chelsea lo veo bastante favorito a recibir más tarjetas. Aproximadamente debe pagarse sobre 1,60 o algo así, que recibe más tarjetas que el PSG. Mucho foco puesto en este Bodo Glimt Sporting Club de Portugal. Yo soy un fan del Bodo Glimt, ¿no? A mí me encantan las historias estas de equipos pequeños, las historias románticas del fútbol, ¿no? Y yo, por supuesto, voy con el Bodo, bueno, hasta el final. Si gana la Champions, pues me alegraría un montón. Mucho mérito lo que está haciendo, tiene grandísimos jugadores, creo que muchos de ellos acabarán abandonando el equipo por desgracia, pero bueno, un año para disfrutar y plantarse aquí sin ningún miedo. Creo que, como hemos comentado otras veces, va a ser un partido donde en su casa va a llegar mucho, va a disparar mucho a portería y va a tener sus opciones, por supuesto, de ganar el partido. Tenemos a Iván Kružliak, que es un árbitro, yo diría, lo haría de estar en la media total de la UEFA. Ni Bodo Glimt ni... Sobre todo Bodo Glimt es un equipo muy poco tarjetero, pero Sporting de Lisboa tampoco es un equipo especialmente tarjetero. Colocaría la línea en 3,75 y favorito a recibir más tarjetas el Sporting de Lisboa, aunque pueda sorprender. El Bodo Glimt es un equipo que recibe muy pocas tarjetas, además de practicar un buen fútbol. Pues eso lo hace con fair play, recibiendo pocas tarjetas y mucho más mérito aún. Sí, señor. Y para acabar la jornada, el primer partido de hecho del miércoles 18:45, Bayer Leverkusen-Arsenal. Aquí el Arsenal creo que sería el claro favorito. Estamos viendo un Arsenal que a raíz de los resultados que está obteniendo y el dominio que está teniendo sobre sus rivales y sobre los partidos, pues no está recibiendo muchas tarjetas y tampoco las está viendo en sus partidos para los rivales, porque bueno, sabemos que los equipos de Arteta son equipos ordenados, que no vuelven locos los partidos y a base de eso, de ponerse en ventaja en el marcador y dominar los partidos o de manejar la posesión para ponerse en ventaja cuando no está arriba en el marcador, pues suele haber pocas cartulinas. Aquí vuelve al máximo foco el árbitro Umut Meler, el turco, que había estado algunas rondas arbitrando en Europa League, incluso Conference. Y bueno, tiene un partido difícil porque es cierto que el Bayer Leverkusen es más tarjetero que el Arsenal y competirá, querrá tener la vuelta con el máximo de opciones posible, intentando ganar este partido de ida. Pero bueno, ya hemos dicho que el Arsenal es un equipo bastante under. Yo creo que la línea correcta es en torno a 3,25, 3,5. Y en cuanto a favorito entre uno y otro equipo, yo lo veo totalmente igualado por aquello de que el Arsenal juegue fuera de casa. Pero si el Arsenal jugara en su casa, sería el Bayer Leverkusen muy favorito a recibir más tarjetas. En este caso, lo vemos parejo. Nos vamos a la UEFA Europa League y también nos iremos para acabar a la Conference League porque tenemos 3 equipos españoles el jueves, empezando por ese Real Betis Balompié que visita al Panathinaikos. Sí, Panathinaikos es una plaza complicada, es un equipo que, más que equipo tarjetero, que por el ritmo de fútbol que propone, se ven muchas tarjetas en sus encuentros. El Real Betis sí que aboga por otro tipo de fútbol, más asociativo, ya sabemos. Pellegrini pues bueno, que quiere intentar tener más la posesión, juego interior y como consecuencia de ello pues tampoco ve muchas cartulinas. El Panathinaikos sí, aquí tenemos un árbitro de máximo nivel, ¿no? Podría perfectamente haber arbitrado un partido de Champions como es Simon Marciniak, el polaco. Lo hemos visto incluso arbitrar finales de Champions, con lo cual árbitro de garantías para el Betis. Yo siempre digo que cuanto mejor sea el árbitro, mejor que te pite fuera de casa, ¿no? Porque tendemos a pensar de que va a hacer más justicia que otros árbitros
que quizás sea de peor nivel y tienda a inclinarse un poco por el local. Entonces, bueno, línea que, teniendo en cuenta que Simon Marciniak no es un árbitro muy tarjetero, el Betis tampoco lo es, y el Panathinaikos, aunque sí haya muchas tarjetas en sus partidos, no suelen recibir tantos ellos. Línea para mí 3,75 al tratarse de un partido de ida. Y igualdad total, por lo que hemos comentado, porque el Betis juegue fuera de casa en cuanto al favoritismo a recibir más tarjetas. Nos vamos al otro equipo español que está en UEFA Europa League, que este sí jugará en casa, que es el Celta de Vigo frente al Olympique de Lyon. Sí, eliminatoria también dura, está incluso más para el Celta de Vigo, que además la vuelta, pues claro, por clasificación le toca fuera de casa luego. Y bueno, tenemos al árbitro, a Eric Lambrets, el belga, que es un árbitro muy under, muy under. Es verdad que también es un árbitro Champions, de dirigir muchos partidos en Champions, donde suele haber menos tarjetas que en Europa League y Conference. Quizás aquí pueda haber alguna cartulina más. Y bueno, yo creo que en base a la igualdad de este partido sí que, a pesar de que el árbitro tenga una media en torno a 2,5-3, aquí sí que puede haber más tarjetas. Quizás la línea correcta para mí sería 4. Y en cuanto al favoritismo de un equipo y otro, lo veo totalmente igualado, porque el Celta de Vigo es más tarjetero que el Olympique de Lyon, pero al jugar en casa, pues ese factor se neutraliza un poco, y sabemos que los árbitros siempre suelen tender a mostrar alguna cartulina más que otra al visitante. Entonces, para mí, igualdad en ese favoritismo. Y para acabar, como hemos dicho, nos marchamos a la Conference League, en ese partido que va a tener el Rayo Vallecano, que va a tener que acudir al campo del Samsunspor. Sí, partido muy difícil para el Rayo, ¿no? Sabemos que siempre los equipos turcos son complicados, tratándose de Conference League, que es una competición, la tercera en este caso. Pues bueno, ya empiezan las eliminatorias duras. El árbitro es el rumano Marian Barbu, un árbitro muy poco tarjetero, pero aquí sí que por la idiosincrasia de los dos equipos de ir a buscar la portería rival, equipos atrevidos que muchas veces se desguarnecen en defensa y no tienen miedo a parar contraataques cargándose de cartulinas, pues sí que espero que la línea, al menos que yo tengo estimada, es 4.0. Espero siendo una ida un poco más dura que otros partidos. Y aquí favorito el Rayo Vallecano a recibir más tarjetas, porque bueno, lo llevamos viendo durante toda la temporada, es un equipo que está recibiendo bastantes tarjetas, tanto en Conference como en Liga sobre todo, y tratándose de que juega fuera de casa el Rayo Vallecano, lo veo favorito para recibir más tarjetas. Pues con eso nos quedamos, con ese repaso tanto a los equipos españoles como la jornada de miércoles de Champions League con Espi. Espi, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Hasta la semana que viene, Adrián. Qué ganas tenía de volver para hablar, como siempre, con el presentador de la Winaneta, José Arriaga. Amigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estamos, Adrián? Yo pensaba que la frase era qué ganas tenía de volver, y ya el resto va viniendo solo. Vamos teniendo el resto de los apóstoles de Jesucristo. Eso no tenía ganas de volver. La gente más o menos sabe que estaba de vacaciones. Qué bien se vive de vacaciones y qué difícil es volver, macho. Pero a ti no te pasa, tío, esa situación de que de repente estás... A mí me pasa. Yo estoy de vacaciones y a los 3 días me he aburrido. Ya está, ya estoy. Yo no. También es diferente cuáles han sido los propósitos de las diferentes vacaciones. Pero claro, para mí, 3 días de vacaciones, digo, ya está. Es verdad que, bueno, yo me pongo a trabajar, tío, me pongo a hacer cosas. Por contar intimidades en este caso, que es mucho de este programa y más de nuestra conversación, yo llevaba bastante tiempo sin ver a mi pareja porque estaba fuera, entonces este viaje ha sido por ver a mi pareja. Por lo tanto, aburrirme no me ha aburrido, que encima era una ciudad nueva. Primera vez que voy a Suiza, aparte de que sea muy caro, mucha nieve y muy chulo el sitio donde estaba precisamente. Suiza es en todos los sentidos, muy chulo, muy simpático. Totalmente. Muy contento, has vuelto muy contento. Es muy de ese adverbio, de cantidad, muy. Sí, ¿cómo definiría Suiza? Muy, en general. El muy es perfecto, sí, es correcto. No quiero indagar más en este viaje, vamos con el fútbol, que tengo muchas cosas que comentarte y preguntarte, porque... Muy de acuerdo. Precisamente, enseguida hablamos del partido estrella de Champions, ese Madrid-Manchester City, que además las cuotas de Winamax
Ajax una absoluta locura. Pero la realidad y lo que quiero preguntar es lo que me interesa, por supuesto, que es el Zaragoza. El Zaragoza ha hecho una reestructuración prácticamente completa, podríamos denominarlo de esa manera. Bueno, completa, ya sabéis, entre paréntesis o con signos de apóstrofe, ¿no? Podríamos decir. Sí. Pero le gana al Cádiz, hunde al Cádiz en la miseria, lo que provoca destitución inmediata y que vuelva el mítico Sergio al banquillo del Cádiz. Y vamos a ver si más mítico para mí es Álvaro Cervera. El de Guinea Ecuatorial. Es que Álvaro Cervera ha vuelto. Por cierto, el otro día vi que Álvaro Cervera se convertía en el entrenador con más partidos en el banquillo del Tenerife. Tampoco es muy complicado. Pero de repente me surgió, ¿cuántos equipos tiene Álvaro Cervera? Tiene muchos, la verdad. Realmente estuvo en Las Palmas, creo recordar, donde creo que sigue por ahí el señor Luis García, que lo está haciendo bien. Sí, lo está haciendo bien. No sé si ha llegado a ser entrenador de Guinea Ecuatorial, el sitio de donde proviene, que eso lo olvidamos. Es que para mí me parece un dato que no es desdeñable. Es decir, gran parte de los guineanos ecuatorianos que juegan en Guinea Ecuatorial han nacido en España, pero ese señor ha nacido en Guinea Ecuatorial. O sea, sí. Quiero decirte, esto me gusta bastante. Y para mí, Álvaro Cervera, yo lo recuerdo de su etapa, sobre todo en el Cádiz. Aunque sí que es verdad que Sergio, después de la etapa del Valladolid, tuvo una etapa bastante buena en el Cádiz. Sí, y duradera, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que se trajo a Guardiola, el petate ese delantero. Yo me acuerdo que vino y dijo, ¿ha firmado Guardiola? Digo, hombre, fíchate a Gonzalo Plata o Juanjo Hervías y nos echamos unas risas, pero no te fiches a Guardiola por el delantero. Mira, fíjate por dar los datos de Cervera, de arriba abajo voy a ir, Tenerife, Oviedo, Cádiz, Tenerife, Racing, Recreativo, Real Unión, Real Jaén, Cultural y Deportivo Leonesa, Alicante, Castellón, Almansa, Catarroja y categorías inferiores de la Villarreal. Muchos equipos, es que lo recordaba con cariño al bueno de Álvaro Cervera. Pues sí. Sin irme mucho al Cádiz, el Zaragoza, que es lo que me interesa. ¿Qué pasa aquí? Básicamente, que no está muy lejos de la salvación, o sea, sigue a 2 partidos, si no me equivoco, pero bueno. 5 puntos que recordar, que nos hemos quedado de momento. En resumidas cuentas, el entrenador, el director deportivo, Chema Indias, que estuvo 11 años en Leganés, ha sido tan útil como la P de psicólogo, la primera, no la última. O sea, no ha funcionado. Todos los fichajes que ha hecho realmente no han funcionado. También es verdad que yo voy a romper una lanza en favor del director deportivo, y es que al final lo trajeron en marzo-abril, que es cuando ya está todo el pescado vendido de cara a la temporada siguiente, pero aún así, quiero decirte, normalmente tú traes un director deportivo, pues te traes a una cartera de fichajes posibles que, entre comillas, pues, bueno, yo contigo tengo toda la confianza y hablo siempre, son los que quieres y los que debes traer. Pues el favorcillo de uno, el favorcillo de otro. Pues este chaval promete, este chaval no, pues al final, pues bueno, ha traído fichajes que en general me parecían que no eran malos, pero no han encajado con un sistema de juego con el Real Zaragoza. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha vuelto Lalo Arantegui. Para situarnos, ¿quién diantres es Lalo Arantegui? Estuvo en la Sociedad Deportiva Huesca en su momento, pero fue muy importante en el Real Zaragoza por descubrimientos de la talla de Javi Puado, de la talla de Luis Javier Suárez, actual delantero del Sporting, creo recordar, que estuvo en el Almería, para que nos situemos, estuvo en el Marsella. Luego también el Yamik tuvo una etapa antigua, que algunos piensan que cómo acaba en el Zaragoza es porque recaló en España primero a través del Real Zaragoza, y entonces ha traído una serie de fichajes. O sea, viene de cara a preparar lo que haya. ¿Y a quién han puesto de entrenador? A David Navarro. ¿Por qué es conocido David Navarro? Se es conocido por haber sido entrenador de la Sociedad Deportiva Tarazona, que dirás, no lo conozco, pero si te cuento que fue ese entrenador al que lesionaron de tibia y peroné en un partido de segunda ref, es ese en concreto. Ya estuvo en el Real Zaragoza, es decir, estuvo como el segundo de Víctor Fernández, lo metieron de interino en el transcurso, que creo que tuvo una especie como de revuelta, no sé si con Pérez Bolo o no me acuerdo con quién fue. Volvió a las instalaciones del Zaragoza hace no mucho, en noviembre más o menos, un poco como director de cantera, y para que nos apañemos un poco, tiene la cara de Boro o de Joaquín Caparrós. Básicamente está siendo el entrenador sustituto de te lo doy hasta que aguantes, cuando la cagues pongo al que me gusta, que de hecho Juan Ignacio Martínez Jim nos ha dicho que no recientemente, te ha dado 3 puntos de oro, va a tirar de corazón y casta. Es un tío que va a jugar con un 4-4-2 apaisado en rombo.
aquí no te funcionan estrategias, aquí lo que te funciona es dejarte los huevos. Con todos mis respetos, pero son horas para decirlo. Entonces, lo que te interesa ahora mismo es ganar sí o sí. Y de cara un poco al futuro próximo, el Zaragoza lo que tiene que hacer es seguir sumando. El zaragocismo nos hemos desilusionado no porque estamos a 5 puntos y porque nos notamos en el descenso, sino porque si ya la hemos cagado con todos los rivales fáciles que teníamos, Cultural y Deportiva Leonesa, con el Andorra, con la Real Sociedad B, ¿por qué diantres vamos a intentar ganar a los que están en la parte de arriba? Que es un poco la situación. Cuando no has ganado ni siquiera el golaveras individual, que es lo que te ayuda un poco mentalmente a tirar para adelante, ¿qué pasará? Este año no hay ningún eldense, este año el eldense eres tú. Por lo tanto, toca hacer la heroica, que el año pasado creo que la hizo José Luis Oltra, a ver si este año la consigues. Complicado. Veremos a ver cómo se manejan las situaciones. De momento, 3 puntos, como hizo el señor Larios, 3 puntos al bolsillo, que es esa frase de moda que se están poniendo. Nos vamos a por el siguiente partido. No queda otra. No queda otra. Habrá que verlo y seguiremos muy de cerca la vieja promoción, como siempre, aquí en este programa de las apuestas de El Futbolín. Para acabar, teníamos que hablar de Champions y tenemos que hablar del gran partido de Champions. Es cierto que hay una eliminatoria muy bonita que es ese PSG de Chelsea, pero nosotros que nos queremos centrar en ese Real Madrid-Manchester City. Ahora mismo las cuotas en Winamax está a 3.35 la victoria del Real Madrid. ¿Es cierto, Josejo, que es muy favorito el City, o es lo que parece por el nivel que ha mostrado el Real Madrid y porque pues el City es un equipo que viene en una dinámica positiva, pero me parece una de las cuotas más altas que he visto nunca al Real Madrid en casa? A ver, qué decirte, o sea, con todos mis respetos, estoy de acuerdo con que es una de las cotas más altas. De hecho, yo le tiraría a Real Madrid o empate por el value. Se pagará casi 2. Si no es 1,80 y pico, 90 y pico por euro apostado, serán 2 con algo. Pero para mí, personalmente, o sea, es que la gente dice, es que el Madrid está fatal, tiene muchas bajas, por cierto, pero es que nadie se ha percatado en cómo narices está el City. Ha ganado este fin de semana, creo recordar, 1-3 al Newcastle, Sí, pero viene de empatar contra el Nottingham, pero viene de empatar un 2-2 con el Nottingham Forest y casi como quien dice de dejar la liga medianamente aplanada para el Arsenal. Es que a mí, personalmente, Guardiola es un entrenador que me encanta, me parece, si no es el mejor de la historia de España, de los mejores, y es de los mejores entrenadores de la historia también, es buenísimo, pero que no le está sacando el jugo porque es una persona que, vamos a decirlo, que es como los hermanos Gallagher. Es decir, si no se tocan los acordes que tú quieres, no funciona. Ahora mismo le faltan muchos acordes. Este fin de semana, Marmús, que lo dábamos todo o sea, lo habíamos puesto, lo estaba buscando, la Policía Nacional de Manchester, que diciendo, este hombre se ha perdido, ha aparecido con un doblete, no sé si fue un hat-trick, pues a mí personalmente, y sobre todo que fuera de casa es muy endeble. Si no te entra Haaland, a ver si llega, ¿qué va a ser? Lo único que tienes a favor del Madrid es que tienes el coraje, pero creo que todos estamos esperando, y esta es mi sensación, si no es en este partido, sobre todo será en el partido del Etihad Stadium, será cuando el granjero sentencia al conejo, que sería lo lógico, pero que si gana el Madrid, que no nos llevemos a engaño, que el Madrid es el Madrid, no deja de ser el mejor equipo de la historia. Sí. Y de Champions y de Copa Cacahuete. O sea, quiero decirte, es el Real Madrid, es el equipo más laureado de la historia. Por lo tanto, centrémonos en que estamos hablando de un equipo esto es como lo leí el otro día. ¿Cómo se llama? Me saldrá ahora. Ah, sí. La anécdota, no se llama la anécdota, pero es como el barco fábula de Teseo. No. Es como, por así decirlo, la paradoja del barco de Teseo. Vale. Tú pones el barco de Teseo en un museo y conforme van pasando los años, la madera se pudre. Correcto. Y tienes que cambiar algunos tablones para que se remodele. Pasado tanto tiempo, el barco sigue ahí, pero la madera no es la original. ¿El barco está o no está? Está la cosa. El Madrid no está Cristiano, no está Benzema, no está Toni, no está Modric, no está Camavinga. Bueno, tampoco está, iba a decir Casemiro, pero el Madrid sigue estando. Ya no es como antes, pero ¿el barco está o no está? Pues a veces cae, a veces no. Para mí, igualmente, el Madrid es un equipo que, aunque sea un poco antimadridista yo, hay que respetarlo en todos los sentidos y no me parece mala cuota. El empate o la victoria del Real Madrid y el ambos marcan, para mí. Pues la verdad que llamaría a Vinicius. Está muy meterle. Interesante. Real Madrid o empate, 1,82 ahora mismo, que se clasifica el Real Madrid, 2,84. Así que son cuotas muy interesantes para fijarse en esa línea del Real Madrid. Josejo, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Abrazo a ti. Por cierto, acuérdate de una cosa. Apuesta con Winamax. Apuesta con responsabilidad.
¿Y cómo se dice en alemán? Eso ya Nos vemos la semana que viene. Sí, eso ya me pierdo. No me cansaré de decirlo, son los mejores. Con esto acabamos el programa del día de hoy, acompañado como siempre de la mejor casa de apuestas de Winamax. Siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Chao, chao!